Hola, buenas tardes, amigas y amigos del canal de Spice and Art y bueno, probablemente del futuro en el canal de Mario Sabán. Hoy tenemos nada menos, como estáis viendo ya en pantalla, nada más y nada menos que al profesor Mario Sabán. Yo os voy a dar algunas pinceladas, pero os invito a que lo conozcáis de manera personal o de manera virtual, online, porque esto es, vamos, una fuente, un manantial de conocimiento, de sabiduría y sobre todo de experiencia mística, de experiencia espiritual, a mi manera de entender, de la buena. Entonces, bienvenido, Mario. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que y he cumplido, muy felizmente con lo que tú dices, de tener el café en la mano. Fíjate, aquí estamos. Y bueno, para mí un honor, un placer estar aquí por primera vez y poder compartir, ¿no? Al final compartir nuestra experiencia, cada uno en su camino, y compartir la experiencia de lo que es el alma encarnada, que para mí es lo fundamental. Muy bien, pues ahí vamos, vamos a lanzarnos con un café en la mano y vamos a ver este café que ya es el número 25 de los que llevo haciendo en los últimos 3 años. Café con la sombra, vamos a ver un poquito. Antes que nada, sí que comentaros quién es Mario Sabán, con unas pinceladas que luego lo vais a poder conocer vosotras y vosotros mejor cuando entréis en su web, en su canal y en todos los medios que él tiene. Entonces, Mario nace en Buenos Aires, pero hace ya como 20 años, ¿no? Que vives en Barcelona, Mario, ¿es así? Así es, hace 20 años que estoy aquí en Barcelona. Entonces ya parles catalá, ¿o qué? Y ahí, Ahí, yo ahí. soy muy malo para los idiomas. Imagínate que estudio hebreo desde los 6 años, Madre mía. leo perfecto y me cuesta hablar. Así que bueno. Bueno, pues lo del catalán lo dejamos para otro día, que tampoco es importante hoy. Pero bueno, 20 años en España, 20 años en Barcelona y Mario ha creado una escuela de psicología y cábala. Y ahí llevas, ¿no? Desde el 2012, ¿puede Y ser? mira, el tema de la escuela es un caso curioso, porque en 2016. realidad yo comencé dando clases privadas en centros culturales cuando llegué a Barcelona y nunca pensé la idea de tener una escuela. Y luego fue llegando alumnos, ya me instalé en un despacho, empezaron a llegar alumnos de manera presencial, pero yo creo que la escuela como tal es cuando yo ya comienzo a llamar a profesores de manera virtual en las redes y la escuela se hace internacional. En ese momento yo entiendo que se crea una escuela. Ahora, fue todo tan natural que no hay un día de creación de la escuela. Es una escuela muy curiosa porque en general, siempre algún emprendimiento o una universidad o una escuela tienen el día de la fundación, ¿no? Esta escuela es un gran misterio porque no sabemos el día de su fundación, dado de que yo comencé a dar clases a nivel virtual y en un momento empecé a llamar a profesores para que se unan a la escuela de manera virtual y finalmente nació la escuela. Entonces, ¿cuándo nació la escuela? Realmente no se puede poner una fecha. Pero lo que sí queda claro es que la escuela podríamos decir que tiene más de virtual en las redes porque se hizo internacional en las redes y con mucha fuerza durante el periodo de la pandemia, ¿no? Donde estábamos todos encerrados. Pero antes, y todavía no sé si llamarla escuela, porque prácticamente era el único que yo impartía clases en los cursos de maestría y diplomado. Eso sí, me queda claro que se forma la escuela cuando yo tengo la idea de crear maestros de Cábala. Eh, Están faltando muchos maestros, siguen faltando muchos maestros especializados en el tema de la mística hebrea, y yo entendí que había que tratar de entrenar por lo menos 2 años a aquellas personas que quisieran llegar a ser maestros de Cábala. Y luego apareció el diplomado porque veíamos que la maestría, la gente entraba a la maestría no con suficiente información, así que hoy en la escuela tenemos 2 años de diplomado, 2 años de maestría y otros profesores. Hoy sí, yo la puedo llamar escuela, pero es un misterio cuando se funda, porque Ruach HaKodesh, como se dice en el mundo del cristianismo, el Espíritu Santo, siempre anda por ahí haciendo de las suyas. Y uno no sabe si empuja o lo empujan, ya no me queda claro, ¿eh? Ya no sabe quién es quién, ¿no? Si he sido yo, si a través de mí, en fin, pero bueno, para eso somos canales, ¿no? Que a través de nosotros
van sucediendo las cosas que creemos y por las que apostamos y por las que ponemos toda la pasión. Yo lo Sí, que sí, tengo claro, Mario, desde que te he visto, desde que te he conocido en en los canales, en todos los vídeos que he visto, es que hay una pasión tremenda, que has escrito un montón de libros, 23 libros, si no me equivoco. Yo quiero que sepas que estoy con uno ahora, que es tu tesis doctoral de sí. psicología y que me parece, vamos, yo que lo subrayo y trabajo los libros, creo que lo voy a subrayar todo porque es todo, todo tan nutritivo. Tienes que leerlo ahí despacito, despacito y entenderlo bien porque te abre 20.000 puertas a diferentes mundos. Qué bonita la cábala. Que podamos acceder a diferentes dimensiones de nuestro ser, que son nuestras, que Sí. son nuestras y que el mundo las está esperando. Qué bonito que Malhut se llene, de Atsilut. Estamos, Bueno, tú me corriges porque yo voy no, un no, poco perfecto, muy perdido. bien, muy bien, muy bien, tienes los conceptos hebreos muy bien. Mira, aquí el tema, lo más importante, yo creo que es el concepto de la redención, ¿no? El concepto de la redención, que todos somos uno, pero que muchas veces uno declama, todos somos uno, y al final en la realidad todo el mundo es muy egoísta y no somos uno. Entonces, cuando tú dices Malhut, que hablas del campo de la materia, cómo en la vida real hay que rectificar para ser uno en serio, ¿no? Y justamente estábamos hablando de la escuela y tiene relación con lo anterior, porque yo lo que veía en el mundo de la Kabbalah, que se declama somos uno, pero nadie unía a los profesores de Kabbalah en un grupo, ¿no? Como equipo. Entonces yo veía contradicciones, que somos muy contradictorios los seres humanos, pero yo quería tener la menor cantidad de contradicciones posibles. Es decir, fui uniendo a aquellos que saben de astrología, que saben de coaching, que saben, bueno, de muchas ramas de todas las ciencias en relación con la mística, y se fue creando la escuela. Y a mí lo que me parece fantástico que sucede es que por los niveles de conciencia, ¿cómo se puede? Porque mucha gente viene y te dice, bueno, ¿en qué nivel de conciencia se encuentra alguien? Y a mi modo de ver, el nivel de conciencia se puede establecer, se puede medir, en cierto modo, cuando uno quiere para sí mismo retener ese conocimiento y cuando uno lo quiere dar. Cuando uno lo quiere dar, su nivel de conciencia es lo que sí llamamos Aleph. Es la unidad. Yo quiero dar este conocimiento, no me lo apodero para mí, no considero que es mío tampoco. Y después está esa personalidad que todavía, quizás todavía no se desarrolló de manera egoísta. Yo no soy solo canal, retengo para mí esa información. Y creo que en este momento el mundo lo que está planteándose y de alguna manera cuál es la necesidad espiritual a nivel mundial es que el entusiasmo, que si uno va conceptualmente, sabe que en griego quiere decir la posesión divina, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un entusiasmo está con Dios lo posee a uno. Y entonces esa posesión divina ya no se puede frenar. Es decir, estamos en un paradigma donde el viejo paradigma se cae, ese tipo de política de enfrentamiento, de competitividad, se cae y nos damos cuenta de que si no estamos unidos de algún modo, como sea, esa sombra de la cual estamos hablando en este café va a ser muy difícil de terminar porque la sombra nos tiene que ayudar a crecer. Entonces, si yo veo sombra en mí o el otro ve sombra en él, es una gran oportunidad para la unión, la sombra. Es decir, estamos unidos por nuestra imperfección, estamos unidos por nuestros límites, estamos unidos porque somos imagen y semejanza de la divinidad, estamos unidos porque somos lo mismo en el fondo, solamente con nuestras diferencias de cómo hemos encarnado aquí. Entonces, estoy en un concepto que quizás en la Kabbalah es mucho más que el amor, imagínate, es un concepto que mucho más que el amor que hay, ¿no? En hebreo llamamos Rab Gesed como misericordia total, en el sentido de que o realmente nos unimos todos a nivel mundial como hermanos, o realmente esto no tiene ningún sentido, es decir, esto no continúa. No permite ya más la humanidad una división al servicio de la división. Permite a la humanidad una división al servicio del aporte que cada uno ve desde su ángulo. Eso sí, yo creo que esa es una división que podríamos decir que es fructífera, si se quiere, porque yo nunca voy a ser tú, ni tú nunca vas a ser yo, y estamos viendo de alguna manera
energéticamente algo en el universo que ninguno de los dos lo puede ver. Pero yo necesito tu visión. Ujú. Yo necesito tu visión, necesito la visión del otro, necesito la visión de todos, porque de ese modo solo me puedo construir con los demás. No, no me puedo construir solo. Es imposible construirnos solos. Y creo que cuando nos encontramos todos encerrados hace 2 años, llegó lo que llegó, creo que parecía que había como una especie de coto de solidaridad, por supuesto desde el punto de vista negativo, porque estábamos todos encerrados, y termina esa solidaridad y de repente nos inauguramos, ¿no?, con la guerra de Ucrania y Rusia y estas guerras y estos juegos de guerra que hacen los políticos en la actualidad. Entonces ahí te das cuenta de que lo que nosotros creíamos que es nuestro avance de nivel de conciencia no lo fue tanto, no estamos tan avanzados a nivel de conciencia. Y es un poco como siempre volver a comenzar, ¿no? Como cada día, bueno, tenemos una nueva oportunidad, no lo hemos fastidiado por completo, somos imperfectos, pero todavía nos podemos salvar a pesar de nuestra imperfección o por nuestra imperfección, Y con eh, nuestra imperfección. por nuestra imperfección. Pero aquí la cuestión es que tenemos que trabajar mucho por la conciencia. Todavía este término, este pequeño término que nosotros en hebreo llamamos Dat, el tema del Dat, de la gnosis, de la conciencia, del conocimiento íntimo de la realidad, de cómo funciona la realidad y cómo vivir en paz dentro de esa realidad y en esa realidad, ¿no? Cómo vivir en paz en mi interior y cómo vivir en paz en la sociedad. Pero parece ser que la sombra, de alguna forma, que después hablaremos, si se quiere, de algunas características de esta sombra, a veces nos mueve al conflicto, sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta. Hay gente que cae en el conflicto de manera que no se da cuenta, porque justamente al no tener conciencia entra en conflicto. Lo que pasa es que, claro, siempre todo conflicto, sabemos desde la Cábala, que todo conflicto que podamos ver en el exterior siempre comienza con un conflicto interior. Siempre una persona es conflictiva y lo va a hacer conmigo y lo va a hacer contigo y lo va a hacer con todo el mundo. Y lo que hay que trabajar de alguna manera es que estas personas tomen conciencia que esa conflictividad de alguna forma va a hacer daño a nivel global, a nivel social, nos va a hacer daño a todos. Y que esa fisura que tiene esa sombra que tiene es una gran oportunidad de crecimiento. Esto es lo que hay que hacer que la gente lo intente captar. Es decir, la sombra no se vino para quedar y fastidiarnos, la sombra se vino para hacernos crecer de alguna manera. Es nuestro gran entrenador en el crecimiento y creo que es por ahí donde hay que entrar. A veces uno piensa que es como un nivel de conciencia muy grande que hay que cambiar. A veces hay que cambiar niveles de conciencia grandes porque hay patrones hereditarios. Esto es verdad, patrones culturales, religiosos, hereditarios, que son las culpas que aparecen de todo tipo, ¿no? Sobre todo en el campo del cristianismo, en la Iglesia Católica, hay mucha gente educada bajo la culpa. Y hay que sacar a la gente de ahí, porque acá no hay culpa de nada, acá hay responsabilidad, porque la culpa nos desgasta inútilmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser menos culpables para ser más responsables. Es decir, me parece que a medida que vamos bajando nuestra culpabilidad de la que no sabemos de dónde viene, porque al final, ¿qué culpa tengo de ser imperfecto? No tengo la culpa de ser imperfecto. Entonces, si alguien me creó imperfecto, podríamos tirarle la culpa a Dios de nuestra imperfección. Pero creo que la imperfección tiene su objetivo también. Con lo cual, no hay culpa de ser imperfecto. Hay responsabilidad de qué voy a hacer para perfeccionarme. Y en este camino estamos trabajando. Bien, fíjate que rescato un par de cosas de todo lo que acabas de contar que me parece genial y hace eco perfecto con todo mi proceso. Yo cuando conocí, bueno, a los 28 años yo salía, como te comentaba antes, entre bambalinas, salía del mundo de la noche valenciana, de donde yo vivo, de la ruta del bacalao, bueno, pues de lo que había en los años 80 y del nivel de conciencia en el que yo estaba y bueno, fueron años muy duros, fue casi una década de tocar fondo, fondo, fondo en yo, mi familia, bueno, todo un proceso. Y en ese último año, fue en el 92, mis 28 años, fui a dar con una comunidad de misioneros
donde tuve una experiencia espiritual pues bastante potente. Lo primero, Mario, lo primero que se me abrió aquí algo antes de empezar a hacer nada, ni retiro, ni silencio, ni meditación, ni oración, nada. Lo primero que me abrió fue encontrar que habían personas de todo el mundo, todas las razas, colores, edades, todos viviendo como una especie de, pues en el poblado aquello, es un antiguo campamento militar y toda una alegría y una comunidad. La palabra era comunidad, la palabra era unidad, la palabra era fraternidad. Entonces, de repente eso, yo ya dije, yo no sé qué hay aquí, pero esto yo lo quiero. Esto yo lo quiero. Entonces hay algo interno que ya resuena en nosotros. Resuena porque es mío. No porque yo tenga que pedirle a nadie, ningún sacerdote, ni a ningún papa, ni a nadie, dame algo que no poseo. No, porque se me movió a mí. No me habían hablado. No me habían hecho nada aún. Y de repente esa resonancia interna de lo que allí se respiraba, que no era solo predicamento, no eran solo predicaciones, era real. Había alegría real, había fraternidad real y también sombras, por supuesto. Pero lo que más había era eso y en ese momento que yo venía herido, no, lo siguiente eso fue lo primero que hizo como un empuje, ¡boom! Y a partir de ahí entré en la experiencia de silencio, de interiorización y de escucha interna. Ahí, en esa Impresionante. escucha, Impresionante bueno, tu biografía, todo lo que estás contando. Es muy, muy impresionante, ¿no? Cada uno tiene un poco su camino y estás planteando el concepto de comunión, un concepto que a mí me gusta mucho porque lo practicamos en cada sábado, ¿no? En cada Shabbat, cuando empieza el viernes a la noche, el resto en hebreo, que hacemos las bendiciones, hacemos la comunión del pan y del vino. Y es curioso, ¿no? Porque, bueno, la tradición católica se entiende que una persona se hace la comunión como un sacramento. En el mundo judío tenemos la comunión todos los viernes. Es decir, todos los viernes entramos en comunión porque tenemos que repartir el pan y repartir el vino. Y a mí me parece que esto tendría que ser una conciencia de diaria de entrar en comunión. La conciencia de entrar en comunión es saber cómo puedo ayudar al otro en la medida de mis posibilidades, porque también hay que tener sentido común, hay que comprender nuestras propias limitaciones. Es decir, queda claro que no podemos ayudar a todo el mundo porque llega un momento que nosotros mismos también tenemos nuestros límites, ¿no? Entonces hay que ser conscientes también de no somos Dios, somos un fractal de Dios, un fragmento de Dios. Yo muchas veces digo, yo no soy el Mesías, no soy Dios. Uno intenta ayudar, intenta crear puentes, también intenta tener la humildad de pedir ayuda, que es algo tan importante, porque a veces el dar y el ayudar puede estar, algunas veces, no siempre, pero puede estar teñido de cierto ego agazapado, donde yo puedo ayudar a todo el mundo y nadie me ayuda a mí. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser conscientes de tener la suficiente valentía de pedir ayuda. Hay gente que entiende que pedir ayuda es sentirse débil. No, no, pedir ayuda es ser muy fuerte. sí. Para mí es de muy valiente pedir ayuda. Necesito ayuda. Que el otro eventualmente me la pueda dar o no es otro problema. Pero la valentía de sentir que tengo un límite, de que yo solo eso no lo puedo, ¿ok? Y que ahí necesito del prójimo. Yo creo que también hay una solidaridad en el dar, también hay una solidaridad muy grande en el saber recibir. Así es. Fíjate, la segunda parte donde algo ocurre internamente, ¿no? Y puedo salir de esa sombra, de esa oscuridad en la que estaba, fue pues ese saber que sentir, escuchar, reconocer dentro de mí algo que siempre había estado ya en mí y que me estaba amando más allá de la imperfección, de la sombra, del error, del fracaso, del pecado, como en ese momento y con el lenguaje antiguo, ¿verdad? Evangélico,
que da igual que el pecado, porque, bueno, yo también trabajo terapia sistémica transpersonal, da igual que viene de los padres, que es un programa que hemos heredado, sea del inconsciente colectivo, del inconsciente nacional, del inconsciente familiar, es algo que está en mí. Y eso que está en mí, pues me ha afectado de determinada manera durante X años. Y cuando llego a esa situación, a ese encontrarme en silencio, envuelto de una fraternidad, de una unidad, de una comunión, como tú llamas, escucho, sin que nadie me le diga nada, por primera vez en mi vida, una voz que más allá de esos errores, me ama como soy. Y empiezo a sentir que eso dentro de mí se empieza a dilatar, empieza a aportarme una imagen de mí, porque eso era lo que peor llevaba, Es la que no te imagen. puede, es que no te puede no amar como eres, simplemente porque es la construcción la propia divinidad. Es decir, no puede el propio fabricante rechazar lo fabricado. Es decir, Dios, de alguna manera, o la Matrix divina, o el universo, cada uno que le ponga el Vamos a nombre que llamarlo. quiera, tampoco tiene sentido el nombre en parte, ¿no? Lo fundamental es que ha creado por una función y por lo tanto no hay ninguna culpa en la imperfección. Al contrario, yo muchas veces llamo la perfecta imperfección para que quede más claro, ¿no? Somos perfectamente Imperfecto. imperfectos, porque a mí me llegan muchas preguntas, a veces por la escuela, por la web, etcétera, por los medios sociales, donde la gente pregunta, un Dios perfecto no puede crear un mundo imperfecto. No, no, un Dios perfecto por ser perfecto, tiene que crear un mundo imperfecto, porque si el mundo sería perfecto, aquí no tendríamos nada que hacer. Es decir, la propia idea de que algo esté perfecto quiere decir que está terminado, que no le podemos agregar nada. Nuestro trabajo para llegar a la redención, para llegar a un mundo mejor, es seguir agregándole a este mundo lo que todavía le falta. Es decir, tenemos que construir este universo. En consecuencia, lo más perfecto de esa matrix perfecta es este mundo imperfecto. Por lo tanto, hay que volver a rotular esta imperfección como para mí la perfecta imperfección. Nosotros somos perfectos en nuestra imperfección y no podemos dejar de ser amados por el universo. A veces, lamentablemente, nosotros no somos los que amamos el universo. Ese es el gran problema. El problema no está en que el universo no nos ama. El problema está en que nosotros no amamos el universo porque creemos que somos otra cosa fuera del universo. Es decir, lo antinatural que nosotros tenemos es creernos disociados de la naturaleza, ¿no? Fíjate que el término Adam, que es el terrestre, viene en hebreo de Adamá, que quiere decir tierra. Nosotros salimos del contexto del universo. Nosotros somos entes cosmogónicos, no psicológicos. En la medida en que nosotros creemos que somos entes psicológicos y que la psique nos divide del cosmos, es donde cometemos los más grandes errores. Nosotros somos entes cosmogónicos que tenemos que amar el cosmos para amarnos a nosotros mismos. Esta es la cuestión. Entonces, hasta no entender esta cosmogonía que tenemos, este ente cosmogónico que somos, mientras nos entendamos como entes psicológicos separados de la naturaleza, siempre vamos a estar en guerra con el exterior. Siempre vamos a querer controlar lo supuestamente exterior. Y nosotros somos parte de este baile universal. Somos parte del baile de las energías del universo. Entonces, yo no puedo dejar de bailar aquí. Cuando muchos seres humanos, por el nihilismo imperante, sobre todo en filosofía, quieren dejar de bailar, se suicidan o se quieren retirar de la escena, pueden hacerlo si quieren, pero en realidad no están cumpliendo con su función cosmogónica. Por eso se quieren retirar de la escena. Por eso la psique por sí sola es podríamos decir, un motor inexorable hacia la depresión, hacia la tristeza y hacia el suicidio. Porque la psique por sí sola no tiene las herramientas interiores si no se entiende como conjunto cosmogónico, si no se entiende en su trascendencia. Si la psique no entiende su trascendencia, no entiende nada. Porque tenemos algo más hacia afuera. Lo que nosotros damos, nuestra función es ir hacia afuera. Es decir, nosotros comemos un alimento para caminar y por lo tanto para caminar hacia dónde. Entonces, si yo camino espiritualmente hacia algún lado, es porque estoy utilizando bien la energía de esa comida. Entonces, ¿cómo? Para dirigirme. Ahora, esa dirección, ¿quién me la está dando? Me la está dando el cosmos. ¿Qué función cosmogónica vine a cumplir en esta realidad? No es una función psicológica.
Y por ese motivo me gusta mucho a mí la psicología arquetipal, James Hillman, cuando él dice hay que sacar al hombre, al yo del centro del universo. Es decir, hemos reemplazado a Dios como centro del universo, ahora al hombre al centro del universo. Yo creo que hay que descentrarlo todo, hay que descentrar a Dios, hay que descentrar al hombre, porque el universo no tiene centro, el centro es un dogma al final. Entonces, nosotros no somos el centro, la Tierra no es el centro, el Sol no es el centro y el universo tampoco es el centro, porque al final es el infinito y en el infinito no hay un punto central. Dicho de otro modo, si uno va hasta el último análisis filosófico, si se quiere, se da cuenta de que nuestra función trasciende siempre a nuestra función. Es decir, siempre tenemos una trascendencia, un salir de nosotros mismos. Entonces, usted quiere llamarlo Dios, no lo quiere llamar Dios, no lo llama Dios, no cree en Dios, tampoco importa esto. Lo más importante es si yo conozco mi función para la construcción del universo, si yo conozco mi función para la construcción de un mundo mejor. Si yo conozco mi función a la construcción de un mundo mejor, mi creencia se aparta. Lo más importante no es la creencia, es la confianza en la experiencia que yo estoy teniendo. No importa que sea ateo, budista, judío, católico, la experiencia me está definiendo, que es la construcción del reino, lo que me está definiendo. ¿Y dónde nos perdemos? Nos perdemos en ideas abstractas que no existen en ninguna parte, que son realmente fantasías. Mucha gente dice, creo en Cristo, creo en Buda. Usted crea lo que quiera, pero eso, el fundamento es la conducta, esa creencia, ¿qué conducta te está llevando? Porque si creer en Jesús te va a llevar a la Inquisición, bueno, habría que evaluar su creencia. Es decir, habría que ver a dónde me está llevando mi creencia. Mi creencia me está llevando a un dogma donde yo estoy discriminando al prójimo. Entonces, ¿qué tipo de creencia amorosa es la que estoy teniendo? Es decir, si mi creencia me va a llevar a las antípodas del amor, quiere decir que algo estoy haciendo mal, porque indudablemente estoy en contra de la función cosmogónica que tiene mi alma en este universo, ¿no? Sí, fíjate que ahí es, yo creo que la clave, una de las claves más importantes. Pero como decís en Kabbalah y como yo voy aprendiendo poco a poco, hay muchas clipos, hay mucho caparazón en la comprensión de la realidad. Estamos aquí como con tapones ahí, a veces, ¿verdad, Mario? Tan potentes que te das Mm. cuenta que la persona se está dejando fuera de su propia identidad, como tú bien dices, cosmogónica, de su identidad esencial, de quién eres y quién no eres. Entonces, esa parte de esencialidad tan inmensa, tan infinita, tan Ein Sof, que nos dejamos fuera porque hay una clipo tan gorda ahí, sea mental, yo siempre digo Mercurio ahí nos hace Sí, esa sí, causante. las clip-ups son tanto, como tú dices, las heredadas, como nuestras propias limitaciones estructurales, es decir, hasta donde yo puedo escuchar, el delfín escucha mucho más que nosotros, es decir, tenemos nuestras limitaciones estructurales. Las limitaciones a dónde nos llevan, a que casi todos los juicios que hacemos son prejuicios, es decir, nosotros tenemos un juicio basado en nuestra limitación, sea cultural o sea una limitación física, sea cual sea, hay siempre una autolimitación o limitación, si se quiere. Y entonces muchas veces declamamos una verdad en orden a esa limitación, como que si esa limitación no existiría. Yo tengo la verdad. Entonces, todo juicio es un prejuicio, porque se basa en unos límites que yo todavía no he podido traspasar. Para realmente realizar un juicio cercano a algún tipo de verdad es solamente rompiendo límites. Es decir, solamente rompiendo clipot, solamente rompiendo cáscaras. Y en eso estamos. Ahora, hay una diferencia entre la destrucción nihilista de destruyo todos los límites para no saber a dónde voy, y otra, la destrucción del místico, que es destruyo todos los límites porque yo sí sé a dónde voy. Es decir, ¿a dónde voy? Voy a crear una vasija cada vez más amplia para recibir una luz más amplia. Alguien podría decir, bueno, eventualmente tendré que poner límites más amplios en un nivel superior. Perfecto. Bienvenidos los límites más amplios en un nivel superior, porque ese es el aumento de nivel de conciencia. Cuando yo digo que quiero aumentar el nivel de conciencia, es romper mis prejuicios, mis limitaciones, y tratar de romper esas limitaciones para ascender a niveles superiores. Mientras pueda romper esas limitaciones y ascender a niveles superiores, estoy haciendo un buen trabajo. Sí, claro, si rompo las limitaciones y luego no puedo reconstruir nada,
estoy ante un peligro. Pero bueno, los místicos a lo largo de los siglos, los místicos por lo menos dentro del judaísmo, siempre han sido muy cautos en esto, en el sentido de que tú rompes tus limitaciones, estudias un poco más y dices, uy, pero estos han construido algo aquí arriba, qué curioso. Quiere decir que, es decir, nos han ayudado bastante los cabalistas, en el sentido de que rompemos y nos dicen, bueno, bueno, tranquilo, que acá arriba ya hemos construido algo. Claro, sería fascinante poder llegar a ver hasta dónde construyeron, que es lo que no sabemos todavía, porque seguimos estudiando e investigando los diversos niveles de conciencia que alcanzaron, a decir, bueno, aquí rompimos todo. Y podríamos llegar a decir que hasta alcanzaron esto. Cuando hablaron de Bitul, cuando hablaron yo y el Padre somos uno, en este nivel de disolución del yo en el infinito, es cuando dijeron, bueno, ahora estás preparado para ver que no existen límites en el infinito. Vamos a ver si tu mente lo puede aguantar, pero tu experiencia lo puede sentir. Vaya, interesante. A mí la verdad que me apetece muchísimo seguir avanzando en el estudio de la Cábala y probablemente este año igual me aventuro ahí, ¿eh? No sé si te diré algo en tu escuela, pero sí que estamos con el interés de querer avanzar en todo ese conocer, ¿verdad? No solo a nivel mental, sino a nivel experiencia, porque yo, sí, yo resueno mucho con esto, Mario, de querer compartir con los demás todas aquellas herramientas que nos ayudan como especie, como humanos, como común, como comunidad, como fraternidad, como cada uno lo pueda entender, de su capacidad le permita, que poder avanzar en ese descubro todo el infinito que hay en mí. No me voy a quedar con una personalidad que desde hace 2 años la universidad, 2 años, perdón, 200 años, la universidad se ha ido encargando, quizá consciente, inconscientemente, no vamos a poner ahí etiquetas que yo no sé quién, pero de ir fragmentando, rompiendo, separando y que ya desde esas estructuras que nos vienen dadas como sociedad, como universidad, como estudios, como todo lo que te van metiendo, porque nos meten todo en la tele, en todos los sitios está la filosofía, en todos la gente no se da cuenta, pero ahí está, como tú bien dices, toda la filosofía nihilista, existencialista, ahí está empacada y Claro, te la claro, estás no, comiendo. claro, totalmente. Fíjate lo que tú planteas, ¿no? Que al final la división del trabajo de Adam Smith, del liberalismo económico, si bien fue muy útil y sigue siéndolo para el sistema, pero económico, a nivel espiritual hay que entender que está todo unido por detrás. Es decir, nos hemos fragmentado tanto en las disciplinas con tal de tener producción económica, que en realidad hay una parte que nos hemos olvidado, que en el fondo somos todos uno. Y desde la Cábala como sabiduría antigua, y yo muchas veces digo, el gran descubrimiento para mí dentro de la Cábala fue que entro en cualquier disciplina. Es decir, lo que a mí me impresiona realmente de haber descubierto en la Kabbalah es como lo subyacente detrás de todo lo fragmentado, ¿no? Entonces digo, se puede entrar dentro de la disciplina y se puede probar que se puede entrar en todas las disciplinas. Se puede entrar en la matemática de la mística, se puede entrar en la lingüística desde la mística de la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la esencia, son todas manifestaciones del mismo núcleo, de la misma unidad, ¿no? Entonces, esa división tan grande de disciplinas, que al final es una especie de politeísmo académico, si se quiere, ¿no? Porque somos politeístas académicos de tanta fragmentación que hay que volver a ser un poco monoteísta académico, pero eso lo da la sabiduría. Es decir, ser verdaderamente monoteísta es muy difícil porque somos todos muy politeístas. Siempre por nuestras propias limitaciones nos quedamos con un sujeto o un objeto, ¿no? Entonces, siempre hay gente que sigue a Gandhi, que sigue a Jesús, que sigue al otro, que sigue al otro. Somos muy politeístas en esto. Ser monoteísta es muy difícil porque hay que encontrar lo esencial de todo lo que está y todo lo que está revelado, lo esencial está oculto, así que no es fácil de encontrarlo. Es decir, lo que se revela siempre se revela fragmentado y lo oculto es lo que lo une. Entonces, claro, uno tiene que ir a la profundidad de lo fragmentado para encontrar lo oculto. Y ahí se da cuenta que realmente es uno. Por lo tanto, el monoteísta real siempre es esotérico y el politeísta real es exotérico. A mí me impresiona cuando veo que en tus doctorados tienes matemática aplicada. Y yo
las matemáticas. Digo, madre mía, pero sí, a mí es que de verdad me las catearon 20 veces hasta que a los 28 que ya estaba yo un poquito más tranquilo internamente, recuperándome y sanándome con todo esto que te contaba antes, ahí ya las pude aprobar, pero ¡buah! Me parece tan difícil y estoy muy de acuerdo contigo, Mario, que en todo oculto, que por eso a mí la cábala estos últimos 2 años me ha vuelto a resonar con tanta fuerza todos los contenidos, porque yo siempre he estado ahí, buscando en lo oculto, y por eso me parece importante que la gente entienda que en esa sombra, en ese error, en ese dolor, en eso, porque antes lo comentabas también, no quiero que se me escape porque me parece bonito, que en el último encuentro que he tenido de la escuela donde estaba estudiando psicología transpersonal y sí, terapia sistémica transpersonal, al acabar los encuentros siempre hay algo entre la gente, que es lo mismo que me pasaba cuando estuve con los misioneros, y que te sientes más unido. Algo ha ocurrido. Y entonces en estos niveles que estamos todos pues haciendo una apertura terapéutica ahí a pecho abierto como encima del quirófano, desnudándote, no, no realmente, pero sino, ¿verdad? Con tus heridas y mostrando tu vulnerabilidad, te das cuenta que nos ha unido esa herida. Esa herida nos une como humanidad, esa vulnerabilidad, esa rotura, esa fragmentación. Cuando tú permites bucear ahí, encontrar, te das cuenta que eso nos ha hecho uno a un recipiente que éramos ahí de 50 o 60 personas, a un pequeño Sí, grupo sí, de totalmente, comunidad que totalmente. nos ha unido. Y dices, ahí está una de las claves más bonitas, ¿verdad, Mario? Y porque en realidad las fisuras, hablo de resquebrajaduras en la tesis doctoral de psicología, pero las fisuras, los vacíos son los puntos donde existe todo. Es decir, el propio universo es un vacío del Ein Sof, del infinito. Entonces, muchas veces esa herida, muchas veces dicen, las heridas hay que cerrarlas. No, no, las heridas, a veces si las cierras, estás haciendo una infección. Las tenés que abrir para que se airee la herida. Entonces, muchas veces la gente quiere curar tapando la herida y las heridas se curan dejándolas abiertas. ¿Por qué? Porque se necesita de que algo del exterior venga a curarlo, venga a dar información, que el aire en esa herida venga a dar información. Siempre que hay un agujero, hay un vacío, siempre que hay una resquebrajadura, una fisura, esa fisura está por algo, eso se rompe por algo. Y la gente cuando se rompe algo, la gente sufre, pero no debería sufrir, porque eso se rompe para que entre información. Es decir, todas las roturas que hay en el universo son oportunidades donde entra información. Entonces, claro, la mujer le duele indudablemente en el parto lo que tiene que hacer, pero van a ser el niño, ¿no? Y luego de que tiene el niño se olvida prácticamente el dolor del parto. ¿Pero por qué pasa esto? Porque todo el universo funciona así, como un dolor de parto. Toda herida que nosotros tenemos en nuestra vida, todo vacío, en cierta forma es un parto, si se quiere, algo que se va a parir nuevo, porque al final una enseñanza se va a parir, ¿no? Una enseñanza se va a parir. ¿Cuántos libros han sido paridos desde ese sufrimiento, desde esa experiencia, ¿no? Desde ese dolor, ¿no? Cómo se ha transmutado el dolor en amor o se transmutó esa experiencia, con qué aprendizaje salió un Víctor Frankl del campo de exterminio, ¿no? Con la logoterapia, entendiendo de que esta existencia tiene sentido, en el momento de más sinsentido probablemente de la humanidad, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, la mística es un contragolpe al nihilismo, pero un contragolpe muy fuerte porque utiliza las mismas armas que el nihilismo. Y en cierto modo te diría que es superador del nihilismo, si se quiere. Es decir, supera lo que creíamos que era insuperable. Y en este sentido, yo creo que no hay demasiadas alternativas dentro de este libre albedrío ilusorio que tenemos de siempre estar eligiendo la vida, porque al final de lo que se trata es de que la vida nos plantea de que si vivimos es por algún motivo, por alguna función. La planta no se debate la función, porque ella la conoce. La propia biología de la planta le da la función. Y fíjate que toda la naturaleza no debate su función, porque ya la propia naturaleza biológica conoce la función.
Es extraño que el ser humano debata su función, porque parece ser que nuestra mente no conoce nuestra naturaleza. Entonces, a veces hay que traerle a la mente, volver a que recapacite la mente, porque fíjate que esa conexión con la naturaleza la trae el alma, en el fondo, ¿no? Entonces, cuando aparece el concepto de alma es, te vengo a recordar quién eres, que eres parte de la naturaleza y tienes una función. ¿Cómo se puede llegar al nihilismo y al pesimismo de un Sionán, por ejemplo, en Europa, o de la filosofía europea? ¿Ok? Esto no da ninguna ganas de vivir, ese tipo de nihilismo. Es decir, la droga o el alcohol es lo de menos, la gente se quiere suicidar. ¿Pero por qué? Porque es un sin salida, es como una vida material donde la materia no tiene respuesta. Es que la materia no tiene respuesta. La respuesta está en lo oculto detrás de la materia. Es decir, yo si no veo qué función tienen las cosas por sí mismas no me dicen cuál es la función que tienen. Las tengo que utilizar para entender su función. La gente muchas veces me pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Mire, usted aprenda de toda su biografía que va a encontrar el sentido ahí, porque ya el camino lo tiene hecho. Es decir, a veces se pierde mucho tiempo en estudiar cuál es el sentido de la vida, otra de las trampas de la mente, cuando a veces el sentido de la vida lo puede mostrar la reflexión de la propia experiencia de vida, porque el sentido de tu vida está en tu propia experiencia de vida. La propia vida como experiencia te está marcando el sentido. Y la mente, que es tan ignorante, cree que dudando como proyecto teórico puede encontrar el sentido cuando ya casi lo tiene. Yo te diría que lo tiene en su interior. Es una vuelta a la esencia del alma el encuentro con ese sentido. Y lo que te da es la experiencia. Entonces, es el camino el que me está construyendo el sentido y al mismo tiempo el que me está haciendo aprender dónde yo me apasiono por la vida más. Si me apasiono construyendo pan, fabricando pan, voy a ser un gran panadero y voy a tener pasión por el pan y mi trascendencia va a ser panadero. Y me voy a dar cuenta cuando empecé a elaborar el pan. No me quedé pensando 5 años cuál es mi función teórica. Entonces hay que tener cuidado con las trampas de la mente, porque muchas veces la mente opera en un sistema que podríamos llamar antinatural frente a la naturaleza. Es decir, de algún modo el nihilismo es un punto probablemente, te diría, hasta antibiológico. Aunque los materialistas extremos llegaron al nihilismo, te diría que los materialistas extremos se equivocaron porque no entendieron lo oculto de la energía que hay detrás de la materia. Entonces, cuando la física cambió, cuando la matemática cambió y nos dimos cuenta que el fundamento de todo lo que pasaba detrás era la energía y que la materia era su consecuencia, los materialistas se quedaron diciendo, ¿cómo? Pero entonces hay un sentido trascendente a nosotros que creíamos que habíamos matado a Dios. Entonces, Nietzsche dijo, bueno, llegó la muerte de Dios, yo digo, con el misticismo, con la cábala, nosotros estamos en el siglo XXI resucitando a Dios. Es decir, si Nietzsche lo mató y la filosofía nihilista europea lo mató, la mística judía lo está resucitando. Así que lo que estamos asistiendo en el siglo XXI es a la resurrección. 100% de acuerdo contigo. Fíjate, Mario, en estos últimos 20, 30, 40 años ha habido un resurgir súper potente, ¿no? De toda la mística zen, de toda la mística de otras culturas, de otros, que apuntan todos pues, precisamente a ayudar y acompañar a que la persona salga de ese proceso de mente, piensa, 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 rumio, rumio, rumio. Yo tengo otra experiencia diferente al Tao o al Zen, lo valoro muchísimo y me encanta, pero yo siempre que he tenido esos momentos de meditación, de silencio interior, bueno, yo al principio le llamaba oración, cada uno que le llame como quiera, ¿no? El nombre, la etiqueta es lo de menos. Para mí siempre era estar en presencia de alguien, no era un paro mi mente y ya está, porque además eso es mentira, eso no existe, la mente no para, yo creo que ni 20 horas después de muerto. Entonces, como la película de Carrie, la mente sigue sacando la mano y ¡ah! Para asustarnos. No, 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 no. Mi silencio, mi salir de esa tiranía o de eso, que lo tengo aquí apuntado, que me ha encantado
de algo que te he escuchado a ti, ¿m? Que dices, fíjate, a ver, ¿dónde lo he escrito? El regente suplente de tu verdadera identidad es el ego. El verdadero lugar de regencia, que sería tu conciencia más esencial, que es la unidad con lo divino. Entonces, claro, salir de ese suplente, de ese suplente, que es el ego, que es la mente, que está todo el rato ahí, requiere todo un trabajo, claro, pero no un trabajo como muchas veces yo veo que la gente ahí de autonegación, de sentadas, de que yo me rompe las piernas, tanto sentamiento y tal, sino un trabajo interno de posicionarme en un buen lugar, como yo lo llamo, en un buen lugar, delante, internamente, no externamente, delante de esa divinidad, de esa fuente manantial, origen, Dios, Padre, Madre, como te dé la gana llamar. Pero en ese estar ahí, en esa yo te escucho, tú me ves, estamos ambos aprendiendo, yo por lo menos aprendiendo a reconocerte y estoy aquí abriéndome. Es A que ver, el punto central para mí es entender el concepto de antena, en el sentido de que nosotros somos antenas que recibimos información. Porque claro, si tú vas a un psiquiatra y le dices que recibes información y que alguien te está hablando, te medica. Desde el punto de vista místico, al que hay que medicar es al psiquiatra, no al que recibe la información, porque los que recibimos información siempre estamos recibiendo información de otro que me está hablando, porque el universo me está hablando, porque hay una información que me está llegando. A uno le puede hablar la Virgen María, a otro el profeta Elías, a otro le puede hablar Mahoma, no sé, a cada uno le puede hablar según su cultura alguien. Pero en realidad el universo permanentemente nos está enviando información. Y cuando el señor Einstein tuvo esta intuición de la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, o cuando cada uno de los grandes inventores le llegó esta idea, las fórmulas fueron estructuradas luego. La intuición llegó primero, porque llegó la información. Entonces, cuando llega la información a la mente, es que en realidad algo del cosmos, una información cosmogónica está entrando en mí. Entonces, no es que tengo que ir a un psiquiatra porque estoy loco, porque alguien me habla. No, el universo nos está hablando a todos. Y eso no se puede romper, esa comunicación. Entonces, no sé si queda bien o mal decirle, mira, alguien me está enviando esta información. A mí no me interesa ya quedar bien y mal con nadie en este sentido, sino que yo tengo que abrir mi canal de recepción para recibir la información que mi alma va a querer recibir. Y eso depende de la antena, del nivel de antena que yo tenga. Entonces me parece excelente lo que tú planteas, porque lo que tenemos que ampliar es el CLI, lo que decimos en Cabla, la vasija, porque es nuestra antena para recibir información del universo. Si para eso estamos, para recibir información del universo. Es decir, alguien en algún momento le bajó la idea de la rueda. La rueda no existía, alguien en algún momento, ¿y eso qué es? El universo le habló y le dijo, mira, acá tienes una idea. ¿Qué es una idea de la rueda? La idea de la rueda estaba en el universo, pero no había entrado todavía. ¿Y cuántas ideas que todavía están pululando en el universo, que todavía no entraron en nosotros, simplemente porque no tenemos la antena capacitada para caramba, llevarnos? Entonces, no hay que medicar más a la gente que por escucha cosas favor. raras, porque esas cosas raras son importantísimas, son información que está bajando. Mira, yo he tenido mucha experiencia con mediums, en el sentido de que he tratado mediums que ya estaban escuchando tanto del otro lado, que ya, bueno, Dios mío, ¿no? Los profetas de Israel del texto bíblico que escuchaban a Dios, el psiquiatra los hubiera medicado a todos. Entonces, estos mediums, que en general eran mediums mujeres, estas mediums venían y decían, bueno, pero yo quiero vivir tranquila, yo quiero vivir estructurada. Pero yo les decía, pero la información que reciben no la desechen, porque la información que recibimos los seres humanos del universo, que parece información que quizás no entra todavía en nuestra mente, puede que en siglos más adelante pueda entrar. Es decir, no quiere decir, la mente juzga la información de cordura o locura. No hay información que está loca, hay información que todavía no sabemos cómo opera. Pero toda la información es válida en el universo. Solamente que como no sabemos cómo opera,
la prejuzgamos de alguna manera como negativa o loca o etcétera. Por ese motivo, no hay que hacer un prejuicio ni con la sombra, ni con el mal, ni con... No, no, hay que ver esta información, ¿para qué me sirve? Esta información, este supuesto fracaso, que no hay fracaso, esta supuesta derrota, que no hay derrota, es una información que me está dando mucha información. Mira, un periodista le preguntó a Edison qué se sentía de haber fracasado 2500 veces en hacer la bombilla eléctrica, y él dijo, yo me siento feliz de saber 2500 formas de no hacer la bombilla eléctrica. Entonces, fíjate cómo Edison, Le dio la vuelta. es decir, si Edison llegaba al 300 supuesto fracaso de la bombilla eléctrica, hoy no teníamos bombilla eléctrica, porque necesitaba él llegar hasta el 2500. Entonces, en la vida del ser humano, el ser humano tiene que entender que por las limitaciones culturales, religiosas y nacionales, o estructurales de nuestra limitación, son desafíos para poder ser superados. Y eso es lo más interesante de la vida, lo que más entusiasmo nos tiene que dar es romper con esos límites, y solamente se pueden romper esos límites cuando uno analiza de otro modo lo que está analizando, porque si lo analiza siempre igual, siempre vas a llegar al mismo resultado, a la misma respuesta. Tienes que ir rodeando de manera circular los análisis, viéndolos de lugares que nunca los viste, pero claro, para moverte del lugar es todo un trabajo psíquico interior, porque ¿cómo me voy a mover de mi lugar de zona de seguridad? Primero, no tengo que yo estar en mi zona de seguridad para verlo diferente. Es decir, lo que plantea la Kabbalah no es un cambio de percepción, es un renacimiento total de la personalidad, es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento lo que plantea la Kabbalah, porque tienes que verlo desde otro lugar, pero por completo. No lo puedes ver cambiando una parte. Tienes que verlo cambiando la totalidad de tu percepción. Y cuando cambias la totalidad de tu percepción, dices, Dios mío, no existe ni la vida ni la muerte, no existe ni el nacimiento ni la resurrección, todo es un continuo. Es un continuo de energía que se revela y que se vuelve a ocultar. Y cuando llegas a esto, dices, wow, me he liberado de la muerte, me he liberado del lío, ahora sí soy cosmogónico, ahora sí soy solidario, ahora no hay nihilismo, no puede haberlo, porque, y si lo hay, jaque mate, vamos a entender cuál es su función. Porque, cuidado, la función del nihilismo es sacarme de la zona de seguridad rompiéndome el dogma. El problema del nihilismo no es la causa, es la consecuencia. La causa del nihilismo es muy buena porque el nihilista rompe un dogma. Y en este sentido el nihilista es lo mejor que puede pasar. El problema es quedarse en el nihilismo sin construir nada luego. Entonces ahí viene la respuesta del místico. La respuesta del místico como Maestre Eckhart, en el siglo XIII es, Bueno, en su obra que la recomiendo mucho, El fruto de la nada, seguramente tú la conocerás, El fruto de la nada de Maestre Eckhart del siglo XIII es fenomenal, ¿no? Es nihilista, te deja en la nada, pero es el momento cuando encuentras todo. Ese es el paso que le falta al nihilista. El nihilista le falta, epa, ahora que destruí todos los ídolos, ahora que destruí todos los dogmas, ahora que me doy cuenta que todas las instituciones fueron creadas por los seres humanos con sus propias teologías, ahora este volver a empezar de cero es encontrarme con la divinidad directamente, sin intermediarios, ¿no? En ese momento es un entusiasmo, es un éxtasis, es una iluminación que, claro, yo cómo la puedo transmitir hasta que el otro no la siente. Es imposible, porque eso ya es la experiencia pura. la limitación siempre de la palabra, ¿no? Son Es, experiencias que se tienen que vivir. Yo siempre he compartido lo mismo, es decir, hay cosas que por muchas palabras que tengas tú en tu haber y mucho diccionario, hay experiencias que, bueno, los mistagogos, como Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús, que te meten ahí, pero vaya, son tan poquitos, o como el maestro Eckhart, otras, pero que qué hermoso, qué hermoso. Fíjate que el nihilista pues simplemente es que está en ese punto pues de mente y al estar solo, al sentirse roto, separado y ahí, si no hay nada, pues el vacío desde ese sitio es, bueno, no, no, es brutal. infierno, infierno, El infierno. lo Sí, entiendo. es Y un de infierno. hecho, bueno, pues yo he podido vivir experiencias nihilistas con la experiencia de las drogas o con la exclusión social, determinadas cosas que todos, y que lo ves, que por eso me gusta hacer en estos canales,
darle la vuelta, ¿no? Al calcetín, que la gente entienda que es que eso no es el fin, ni la separación es la verdad, ni la rotura, ni la muerte, ni lo que nos han ido inoculando a lo largo de décadas o de siglos, ¿no? Sino que Nos lo falta ese inocularon otro paso. nos lo inocularon para ser sometidos, claramente. El momento en tu despertar espiritual como experiencia es un momento donde tienes un contacto directo con la divinidad y donde no caes en ningún sometimiento. Es decir, ahí no opera el concepto de salvación porque nadie te viene a salvar. Ahí opera el concepto de liberación. Es decir, es un concepto mucho más fuerte. Es cuando ya te das cuenta que nadie te tiene que venir a salvar, porque tu propia experiencia te ha liberado del concepto de salvación. Porque si alguien te tiene que venir a salvar es porque estás caído y tú nunca estuviste caído. El alma nunca estuvo caída. Por lo tanto, ni hubo caída ni hubo salvación, hubo aprendizaje. Eso es. Sí, y hubo pues falta de visión, porque claro, durante mis primeros 28 años y con toda mi experiencia, lo que hubo fue un cuerpo que me dominaba, unas situaciones muy de dolor, de situaciones muy terribles a nivel de corporales, pero faltaba esa apertura que no me vino nadie a dar, sino que, bueno, evidentemente necesité, como todo ser humano, y pedí ayuda y en ese momento se me dio. Pero sí, es verdad, es interno, es una liberación, es una Internos. salvación. Ese pedido de ayuda que tú hiciste vino desde tu propia alma. Tu alma buscaba su esencia. Eso Tu es. alma buscaba su esencia. Lo trágico muchas veces es que no a todos les pasa esta experiencia y hay gente que queda en el camino. Entonces, creo que es una gran responsabilidad nuestra hacerle entender a mucha gente que aquellos que están pasando el abismo, adolescentes o jóvenes sobre todo, que están pasando por ese abismo, que cuidado, que ese abismo tiene una realidad transitoria, que no es la realidad final, ese no es el final. El abismo me tiene que llevar a la otra orilla, que hay orilla del otro lado y que nosotros, tú con tu experiencia, con lo que estás contando, eres la experiencia de llegar a la otra orilla y seguir caminando hacia la luz, ¿no? Entonces creo que hay que ser nosotros responsables del testimonio, de decir, bueno, nosotros somos testimonio viviente de haber pasado vacíos existenciales, abismos, caernos cada uno a su manera, a su modo, del modo que sea sobre esa oscuridad y ver que ahí en medio de eso, en un momento aparece la luz. Entonces esto hay que decirlo claramente porque lamentablemente a nivel mundial los suicidios entre adolescentes está subiendo y esto sucede porque la realidad abismal que ellos enfrentan prematuramente no es real, o podríamos decir que es real porque ellos la sienten como experiencia, pero no es el final. Y entonces hay que dar este mensaje de que ahí no hay final, que el final es la luz que viene del otro lado. Fíjate que la fuerza de ese momento de salvación, de salud, porque es el mismo origen de la palabra, ¿verdad? Salud, salvación, provoca internamente lo que, bueno, no sé cómo se dice en hebreo o como en la comunidad judía se nombra, pero en cristiano es la alegría de los hijos de Dios. Bueno, nosotros llamamos al concepto en hebreo es Geulá. Geulá quiere decir salvación o redención, pero fíjate qué curioso, Geulá tiene 5 letras, cuatro de ellas la comparte con exilio, que es Golá, y si al exilio le pones la Aleph de la unidad divina, aparece redención. Quiere decir que la diferencia de exilio y redención es sentirnos en unidad. Si yo me siento en unidad, yo estoy redimido, ya alcancé la redención. Por Fíjate. ese motivo, como tú bien dices, el nihilismo está basado en esa superfragmentación del sujeto que cree que la psique solo ella puede tener y se vuelve ególatra, egoísta y se desespera y se destruye. Es un sistema de autodestrucción. Por ese motivo hay que rescatar lo cosmogónico, lo trascendente, al salir para afuera nuestra función. ¿Por qué nosotros construimos sinagogas, mezquitas, catedrales? Porque afuera queremos mostrar nuestra trascendencia. ¿Por qué los científicos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque hemos creado una cultura. La cultura tiene un sentido de revelación del interior del alma. Eso es la cultura. No es solamente un sistema al servicio del poder o de la represión del animal. Es un sistema para revelar el alma. No es solamente utilitaria,
Es decir, no es utilitaria, tiene que ver con lo que el alma siente y lo que el alma quiere decir, lo que venimos a decir al universo. Por lo tanto, somos canales de información. Si tú te consideras canal, perfecto. Si tú te consideras que eres la fuente, mal asunto, porque no eres la fuente. No quieres aceptar que no eres la fuente, te va a ir mal, porque tú quieres aceptar, crees ser la fuente, te va a ir mal, ¿por qué? Porque no lo eres, porque estás en un sistema que nació muchos miles de millones de años antes que tú. Entonces hay que ser humildes para aceptar en qué sistema vivimos y cuando nosotros aceptamos en qué sistema existimos, nos damos cuenta de que existimos por ese sistema, para la trascendencia de ese sistema. Muchísimas gracias por todo, la verdad, Bueno, gracias a ti, que un llevamos... enorme placer. Un enorme placer. llevamos... Me quedaría toda la noche, pero me es No, 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 imposible. no, no puede ser. Muchísimas gracias a ti, Mario, y Un gusto. sí que me gustaría cerrar agradeciéndote pues la generosidad de este rato tan largo que hemos estado compartiendo. Y bueno, pues nada, adelante y yo encantado de escucharte y de seguirte y nos vemos pronto. Si puede ser, ya te diré cositas para este curso. Shalom, Un shalom a abrazo, todos. un Gracias. Shalom, abrazo, shalom. chao.